grabar. ¿No? Ok, buenas noches nuevamente con todos ustedes. Vamos a empezar o vamos a continuar, ¿no es cierto?, esta sesión que significa nuevamente organizar tablas y gráficas, pero con variables que sean continuas, ¿no? Y hemos hecho el de nominales, ordinales y discretas, que son muy semejantes, pero en las continuas ya necesitamos otras herramientas matemáticas, por eso lo hacemos de manera separada. Hemos señalado además de que vamos a hacer de paso a paso, de menos a más. Nuestro ritmo de trabajo es empezar de manera muy pausada, ¿no es cierto? Porque si se entiende claramente las primeras partes, la segunda parte de los cursos ya son más ligeros, ya son más digeribles, digo, ¿no? Entonces, y más aún, lo que estamos haciendo, prácticamente con la misma información vamos a seguir trabajando los otros capítulos, ¿no? Simplemente le agregamos algunas pequeñas fórmulas y otros conceptos para poder tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, agregamos, ¿no es cierto?, la idea de que tenemos que ahora trabajar, ¿no es cierto?, con datos de variable continua. Y a diferencia de los datos discretos, que es para números enteros, según la definición que hemos hecho nosotros, ¿no? En este caso va a tomarse el conjunto de valores de números racionales, ¿no? Números racionales, recuerden que son ya las fracciones, por ejemplo, los decimales, ¿no es cierto? Entonces, eso nos es más hay que trabajar un poco con números más amplios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, las condiciones preliminares ya no solamente es clasificarlos a los datos, cuál es el mayor y el menor de mis datos, sino también ahora tenemos que evaluar el recorrido, rango, amplitud máxima, que vamos a llamar R, ¿no? O sea, lo que digo es que el recorrido, rango y amplitud máximo son equivalentes, ¿no? O sea, la mayoría de los libros de estadística utilizan la palabra rango, pero hay algunos libros que utilizan recorrido y otros también amplitud máxima. Son equivalentes, ¿no? Si gustan, semejantes. Luego tenemos que indicar los intervalos de clase. Lo vamos a indicar con la letra M. La amplitud de cada intervalo de clase, que vamos a señalarlo con la letra C. Y la marca de clase con Y. Y luego se pasa a la tabulación, ¿no? Además de las otras columnas que hemos trabajado, nos vamos a quedar con estas 4, que es la distribución de frecuencias absolutas, que es la F minúscula, distribución de frecuencias relativas con la H minúscula, distribución de frecuencias porcentuales, vamos a seguir utilizando el signo de tanto por ciento, y las frecuencias acumuladas, ¿no es cierto?, sean absolutas o relativas, F mayúscula o la frecuencia FAC, o H mayúscula o porcentaje AC, ¿no? El H, recuerden que es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Por eso H mayúscula. Y acá el gráfico sí cambia, ¿no? El gráfico ahora vamos a utilizar polígonos o histogramas, ¿no? Y para un caso especial vamos a definir a un tipo de gráfico, lo vamos a llamar ojivas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, dado esta presentación, presentamos este cuadro, ¿no es cierto?, que es el ejemplo de cómo vamos a construir cada una de las partes de ese cuadro, ¿no? Un intervalo de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada relativa, frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, ¿cierto? Y la idea es que a partir de estas tablas podemos agregar paulatinamente, conforme avancemos en el curso, más columnas para calcular lo que la próxima semana sería la medida de tendencia central o las medidas de dispersión. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora hagamos un ejemplo, ¿no es cierto? Y me gustaría que ustedes también se acompañen con su calculadora para que vean cómo sale. Y si tienen experiencia en Excel, bestial, ¿no? O sea, va a ser mucho más práctico si lo hacemos también con Excel. Más aún, les he comentado que los cálculos que hemos trabajado acá son con Excel, ¿sí? Todo es con Excel. ¿Ok? Entonces, seguimos ahora con la misma aula de 20
y lo utilizo el 20 por la comodidad del número, ¿no es cierto?, de 20. ¿No? Dice, en un aula del curso de matemáticas se contaron 20 estudiantes, respondieron a una breve encuesta en donde tenían que informar sobre su peso, ¿no? Con una aproximación de un decimal, ¿no? Es un poco difícil que uno recuerde el decimal, pero si va al tópico de la universidad sí le ponen 1 o 2 decimales incluso. Se mostró el siguiente resultado, ¿no? Ahí están los 20 datos, ¿ok? Bestial. Entonces, me piden igualmente construir la tabla de frecuencia y distribución de escribir la tabla, ¿no? Siempre el número de datos es 20, ¿de acuerdo? Y hay que operacionalizar, hay que identificar el máximo, ¿no es cierto?, el valor máximo, el X máximo, que es 97,5. Esos obviamente tienen que detectarlo acá o utilizando el Excel, ¿no es cierto? Y el X mínimo, que va a ser 52,0. Acá hay un detalle que tienen que, tenemos que aprender, ¿no es cierto? Si yo le digo con un decimal, acá por ejemplo hay el 52,0. Acá por acá está el 81,0, ¿no? Podría dejarlo como 81, ¿no? Pero como yo he señalado que tiene que ser, ¿no?, previamente, que tiene que ser con un decimal, entonces por lo tanto a todos les tengo que poner un decimal, así sea el 0 decimal, ¿no es cierto? 52,0, bueno, a secas es 52, cierto, pero hay que considerar el decimal, ¿ok? Bien, y con estos datos del X máximo, el X mínimo, que es 52,0, es el recorrido, ¿no es cierto? El recorrido es el valor máximo del valor mínimo. Restan ustedes y simplemente les queda 45,5, ¿ok? Y luego de esto, ¿no es cierto?, lo que tenemos que utilizar es un procedimiento, ¿de acuerdo?, para hallar el M. ¿Qué cosa era M? El número de intervalos, ¿ya? El número de intervalos. Entonces, ¿qué resulta? Que existen, llamemos, 4 formas de hacerlo, ¿no? Entonces, cada libro, cada autor tiene el criterio de hacerlo a su manera. Yo lo utilizo de manera indistinta según lo que crea pertinente según los datos que tengan, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a organizarlo con una forma de calcular los intervalos, que es en este caso esta fórmula que estoy utilizando, todas las tablas siguientes lo tengo que seguir utilizando, ¿no? En la investigación que estoy trabajando, ¿no? No es de que en una tabla utilizo un modelo, en otra tabla utilizo otro modelo, no, tiene que ser de manera la misma, ¿no es cierto? El mismo modelo, ¿de acuerdo? Ok, y esto de acá se llama la fórmula de Stuttgart, ¿no? Esa fórmula de Stuttgart, ¿no es cierto?, es 1 más 3,322 por logaritmo de n. Acá espero que recuerden, la palabra logaritmo a seca significa que está en base 10, ¿no es cierto? Y n, ¿no es cierto?, es el número de datos que es 20, ¿no? Entonces, se calcula, ¿no es cierto?, se aplica esta fórmula, me sale 5,3220 y me sale, para redondearlo, 6. ¿Podrían redondearlo a 5? También. ¿Sí? También, ¿no? Acá no hay un valor rígido, ¿no es cierto?, preciso, ¿no? Si no, lo redondeamos. Por conveniencia se redondea. En este caso a 6 o si quieren a 5. Más aún, en los libros de estadística aplicada les dicen, ¿no es cierto?, a ver, usted utilice con número de intervalo 6. ¿Y qué pasa si usted utiliza 10 intervalos? ¿Y qué pasa si usted utiliza 4 intervalos? ¿No? Haga la prueba. Entonces, indistintamente le salen, pues, si yo utilizo un número de intervalos de 4 intervalos, otro de 6 intervalos, otra tabla de 10 intervalos, me salen los resultados ligeramente diferentes, ¿ya? Pero ustedes, ¿qué es lo que quieren, según la investigación que están desarrollando, cuál les conviene utilizar? ¿No? ¿Cuál les parece más pertinente utilizarlo? Bueno, eso ya es una discusión que cada investigador tendrá que hacer, ¿no es cierto? Yo estoy dando un modelo, ustedes pueden encontrar otros modelos que son también igualmente prácticos, pero vamos a seguirnos con
Stuttgart, ¿no? Esto acá es el modelo de Stuttgart, ¿no? Y redondeo a 6. C, que es la amplitud, ¿no es cierto?, que tiene cada intervalo. Lo que ustedes tienen que hacer es, ¿no es cierto?, es el recorrido menos M. M es el número de intervalos. Esta diferencia, ese recorrido es 45,5 entre M, que es 6, ¿no? Ah, bueno, pero aquí hay dos valores. 45,5 entre 5,3 me sale 8,55. Si yo divido 45,5 entre 6 me sale 7,58. Y nuevamente yo lo que hago es redondear. Repito, ustedes pueden conservar esos valores, sí, pero por efectos prácticos y operativos prefiero redondear. Esto se hace no solamente en estadística o en matemáticas, sino en cualquier aplicación, ¿cierto? Nosotros ya no utilizamos el céntimo, ¿no? ¿Sí? Pero la moneda física tiene valor. O sea, ustedes pueden ir con su monedita chiquitita, esas que no pesan nada, de un céntimo, ¿no? Se llama céntimo, ¿no? No centavos, céntimo, creo. Entonces juntan ustedes en un céntimo y le dan pues 10 céntimos, 10 centavos, ¿no? Algo así. Si juntan así 100 ya tienen un sol, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, si quieren coleccionan si quieren, ¿no? O lo canjean. Bueno, antes uno guardaba, ¿no es cierto?, el famoso sol de oro, ¿no? Que rompía los bolsillos de los papás o de los abuelos, ¿no? No, esto de acá no. Pero eso es, claro, el que tiene valor, ¿no es cierto? Mínimo un céntimo, pero un centavo, pero tiene valor. Pero para efectos contables, ¿qué hacen ustedes? A ver, ustedes que están haciendo contabilidad, o cuando van de compras al mercado, eso, lo redondean a favor del cliente, dicen, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, si ustedes pagan con tarjeta, se contabilizan, ¿no?, 2 decimales de la moneda, ¿no?, de lo que ustedes están pagando, ¿sí? Pero si ustedes lo pagan al cash, ¿no es cierto?, se redondea a favor del cliente, ¿no? ¿Sí? Creo que ese es el dispositivo legal que tiene ya por lo menos un año, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, claro, por una cantidad tan pequeñita, si ustedes tienen 10 soles y están reclamando un céntimo, ya a estas alturas no tiene mucho efecto práctico, ¿no es cierto? Claro, si ustedes acumularan, si fueran estas tiendas grandes que acumulan, ¿no es cierto?, a miles o millones de clientes, céntimo a céntimo ya sería cosa seria, ya es cosa seria, ¿no? Pero en el caso de nosotros, por eso es que el Estado, creo que el que regula eso es el BCR, ha dicho no, el saldo debe ser a favor del cliente cuando paga al cash, ¿no?, en efectivo. Les pongo el ejemplo porque es mínimo, ¿no es cierto?, no es significativo eso, ¿no? Depende de lo que yo estoy transando o lo que estoy investigando, ¿no es cierto? La precisión o la certidumbre depende de eso, de qué es lo que tengo que investigar, ¿ok? Yo me acuerdo comentaba, ¿no? Bueno, ahora uno no puede ir a Ocoña, ¿no es cierto? Uno iba a Ocoña para, ¿no?, lo que recibía del hermano que está en el extranjero, ¿no es cierto? Iban a Ocoña a cambiar su sencillo, ¿no? Sus $20, $50, $100, ¿no? Y si era más de $100, iban acompañados, ¿no es cierto? Okay. Yo una pregunta, y ahora en la esquina de su barrio, ¿no?, o en la esquina de un banco ya hay cambistas, ¿no? Ustedes ya no necesitan ir hasta Perú, o perdón, hasta Ocoña. Yo una pregunta, si ustedes van a la esquina de su casa, le dice, por $20, sí, yo te doy a 3,70, digamos, eso, 3,70, y un pata te dice, ¿no?, oye, en Ocoña te dan por dólar 3,73, te dice. Y una pregunta, ¿para cambiar $20 ustedes irían hasta Ocoña? No, profesor. No, profesor, el pasaje sale más caro. Okay. Tiempo y pasaje ya se fue, ¿no es cierto? No recuperas nada. Pero si tuvieras tú $10,000, ya, $1,000, ya. Lo pienso, sí voy. Entonces sí iría a Ocoña, ¿no es cierto? Y es un monto considerable, ¿no? Exacto. ¿Sí? Por la cantidad. Ahí sí. Exacto. Entonces,
el número, ¿no es cierto?, de 370 acá y 373 hoy hay que pensarlo. Pero si es un monto pequeño, bueno, acá en la esquina, ¿no es cierto?, no hay problema. Pero si un monto grande ya lo tienes que pensar y ir a otro lado, ¿no es cierto? Ya eso hay que pensarlo, como se dice. Es el mismo criterio cuando yo les planteo el redondeo. ¿Ya? Depende, pues, qué tipo de investigación se quiere hacer. En el campo de las ciencias sociales, donde se incluye las ciencias administrativas y las ciencias contables, ¿de acuerdo? No es significativo, pues, que digan determinados porcentajes, ¿no es cierto? O redondeos, ¿de acuerdo? Cuando uno quiere medir la pureza de un material, etcétera, o sea, en el campo de la química o la física, bueno, ahí sí, pues la precisión es hasta de más de 10 o más de 20 decimales, ¿no es cierto? La precisión, la pureza del gas, por ejemplo, ¿no es cierto? O del oro, ¿no? La calidad del oro. Entonces ahí sí hay que buscar la precisión, ¿no? En el caso de ciencia, en el sistema financiero, de ambas especialidades, también en algunas cosas hay que ver el detalle, ¿no es cierto? Igual que el ejemplo que le estoy poniendo del dólar, del cambio del dólar, ustedes a qué entidad bancaria quisieran depositar su moneda, ¿no? De ahorro. Si es su cuenta sueldo, o sea, bueno, en cualquiera, ¿no es cierto?, que te da mejores facilidades para acceder, ¿no? Que te permite que no te cobre pues en exceso, ¿no? En cuenta sueldo creo que casi no cobran. Y uno puede utilizar N veces, creo, el cajero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero si ustedes van a tener un monto en el cual lo van a depositar de manera regular, no lo van a utilizar, entonces tendría que pensar cuál es la cuenta que abren y qué banco te ofrece mejor, ¿no? O cooperativa o entidad financiera, ¿no? Entonces, para determinadas situaciones uno lo piensa mejor, ¿no? Y cuando incluso va a adquirir un préstamo, con mayor razón, ¿no? Eso que, bueno, ustedes saben mejor que yo, el TCA creo que es la tasa efectiva. Una cosa es esa tasa efectiva que hay que leerla con detenimiento, otra cosa es la tasa que está resaltada en todos los bancos, sobre todo algunos bancos como el crédito, o la Azteca que te da, pues, te come vivo, como dicen, ¿no es cierto?, en cualquier préstamo. Bueno, en general los bancos, ¿no? Te almuerzan cuando tú te aplican la mora, o los préstamos incluso relativamente pequeños, ¿no? Bueno, el Estado es muy duro, ¿no? El que le debe más a la seguridad social creo que es el Estado, ¿no? No la empresa privada. Claro, compártese. Levántalo, hijito, levántalo. Entonces, Levántalo, papi. eso es lo que hay que tener en cuenta. Y su audio, por favor. Sí, ya se los... Ya. Entonces, ahí estoy explicando, justificando la precisión, ¿no? O sea, que no lo redondea de manera arbitraria, ¿ok? Y con esos datos yo ya me voy a construir la tabla. Pero acá hemos hecho algunas notas, ¿ya? Pero por el momento no va a ser necesario porque cuando utilicemos, ¿no es cierto?, mayor cantidad de datos y mayor cantidad de decimales, entonces esta nota sí lo van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces por ahora lo dejamos ahí pendiente, ¿ok? Entonces acá está ya la tabla, ¿no?, construida. Estos son los 20 datos, ¿no es cierto? Y yo construyo, ¿no es cierto?, los intervalos correspondientes, que es 52 a 59, recordando, ¿no es cierto?, que lo que hemos dicho es que hay 6 intervalos y una amplitud de 8, ¿no? Cada intervalo tiene una amplitud de 8. Por ahí está explicado, ¿no? Acá me sale 1, 2, 3, 4, esto que está en rojito, ¿no es cierto?, es el 2, 4, 6, 8, la amplitud de 8, ¿no? Y acá también, 2, 4, 6, 8 valores contándolos de manera entera, ¿no? A pesar que me están diciendo con punto decimal, yo estoy considerando de que solamente estoy contando los valores, ¿no?, enteros. Ese es un artificio que yo estoy haciendo para ahorrarme mayores explicaciones, ¿no? Porque podríamos
analizarlo en términos de la cantidad de datos que yo tengo en cada punto, ¿no es cierto?, a considerar. En este caso lo estoy considerando como si fuese un entero. Por eso yo cuento así, de 52 a 59, 8 valores. ¿Sí? 8 valores. Y como estoy haciendo 8 valores, ¿no es cierto?, yo lo que tengo que hacer es, utilicen la calculadora, ¿no es cierto?, una regla que ustedes conozcan, ¿no es cierto? Si yo quiero tener una amplitud de 8 datos desde 52, entonces digo 52, incluyendo 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Los 8 datos, creo que ahí está, ¿no es cierto?, llega hasta 59. Entonces, a eso se le va a llamar el primer intervalo, ¿sí? Primer intervalo, que tiene una distancia de 8, ¿no? Desde 52 hasta 59. El segundo intervalo, ¿cómo se empieza? Entonces, el otro artificio es que, como yo, ¿no es cierto?, he dicho que es con un decimal de aproximación, ¿no? El primer decimal, un decimal de aproximación significa la unidad del decimal es 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es no aumentarle 1, o sea, que acá tendría que poner 60, no, sino 59,1, ¿ok? Y de 59,1, lo que tengo que hacer es aumentarle ahora 8 unidades. Entonces, 59,1, ¿no es cierto? El 60,1, 61,1, etcétera, etcétera, y llega hasta 66,1. ¿Ok? Nuevamente, de 66,1, como yo estoy considerando un decimal, ahora le aumento un decimal, 66,2. Y así sucesivamente voy construyendo. Me han dicho que hasta 6 intervalos, pero me queda el valor hasta 94,5, ¿no? Pero vamos a regresar un momento a la otra diapositiva. El mayor dato es 97,5, ¿no? Y en el sexto intervalo solamente tengo hasta 94,5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, tengo que también contar los números que son mayores que 94,5, incluso hasta 97, ¿no es cierto? Entonces tengo que agregarle un intervalo adicional, ¿ok? Entonces se construye, ¿no es cierto?, una aproximación de 6 intervalos, me sale 7, y sigo considerando que es de 8 en 8, ¿no? La amplitud. Esta consideración, ¿no es cierto?, es importante que se tome en cuenta de cuáles son los artificios cuando se utilizan ya un decimal, ¿no?, por si acaso. Bien, entonces hasta ahí, eso es algo importante para construir. Y hay más detalles matemáticos, como lo decía, en comparación a los otros tipos de variables, ¿no? La marca de clase, ¿no es cierto?, como hemos visto, es solamente la semisuma de estos dos valores, ¿no? El 52, en el primer intervalo, este 52,0 se le llama límite inferior, LI se le llama, ¿no? 59,0 se le llama límite superior. Entonces, la marca de clase es solamente la semisuma de esos límites. Entonces, ustedes, por favor, practiquen con la calculadora. 52 más 59, entre 2 me sale 55,5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ustedes hacen el cálculo de la marca de clase, que es solamente la semisuma de todos los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos, ¿ok? Hasta el final y me sale este valor, ¿ok? Hasta acá estoy construyendo con los datos que me están dando, ¿no es cierto? Y el diseño que he hecho con el número de intervalos y la marca de clase, ¿no? La frecuencia absoluta, lo que yo tengo que hacer es utilizar esto de acá, ¿no? Los datos que yo tengo. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior de una columna adicional que es por conteo, podrían hacer, ¿no es cierto? Entonces, como ya hemos hecho ese ejercicio, yo les sugiero que lo hagan ustedes, ¿no es cierto?, en su casa con calma y buen humor, para que me confirmen que salen estos datos, ¿no? Va a salir un estudiante, ¿no?, que tiene entre 52 y 59 kilos de peso, ¿no?
O también yo puedo decir lo siguiente, que hay un estudiante que tiene en promedio 55,5 kilogramos, ¿no? El segundo intervalo se obtiene 2 estudiantes, ¿no? Hay 2 estudiantes que están en ese intervalo de 59,1 y 66,1. Entonces hay 2 estudiantes que pesan entre 59,1 y 66,1 kilogramos. O también puedo decir que hay 2 estudiantes que, ¿no es cierto?, en promedio pesan 62,6, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar todos los estudiantes ordenados, ¿no es cierto?, según su peso, ¿no? Igualmente, la suma de ellos, ¿no es cierto?, debe sumar 20, que es los 20 números de estudiantes, es n, número de datos o sumatoria de la frecuencia. La frecuencia relativa, todo lo que vamos a seguir es básicamente una rutina, porque ya lo hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Este 0,05, ¿cómo se calcula? 1 entre 20, ¿no? Este 0,10, 2 entre 20, ¿no? Y por supuesto, la suma de toda esta frecuencia relativa debe ser 1. Usar 2 decimales, ya he dicho que es una mala costumbre mía, ¿no es cierto? Que acostumbro a utilizar 2 decimales, máximo 4 decimales. La frecuencia acumulada, ¿no es cierto? F mayúscula viene de la F minúscula, ¿no es cierto? El primero es 1, que también lo hicimos la clase pasada, 1, 1. Este 1 después se suma con 2, me da 3. 3 más este 4 me da 7. 7 más 5 me da 12. 12 más 3 me da 15. 15 más 3 me da 18. 18 más 2, 20. En el último intervalo tiene que estar el total de datos, en este caso 20, ¿no? La frecuencia relativa acumulada, ¿no? Simplemente lo que tienen que hacer es igual como la frecuencia absoluta acumulada. Solo que ahora tomo la frecuencia relativa simple, 0,05, lo traslado directamente, y después 0,05 más 0,10, 0,15, ¿no? 0,15 con 0,20, 0,35, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta el último intervalo encontrar el 1, ¿no?, que es la suma de todas las frecuencias relativas simples, ¿no? 1. La frecuencia porcentual, ya también lo hemos trabajado, ¿no es cierto?, es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Toda cantidad que ustedes multipliquen por 100 se va a convertir en porcentaje, ¿no? 5%, 10%, ¿no? Y la suma de todos estos porcentajes me va a dar 100%. Si acá me daba 1, a este 1 si lo multiplico por 100 me da 100, pues, 100%. Y la frecuencia porcentual acumulada, igual manera, ¿no es cierto? Tomo el anterior, traslado 5 a hasta este primer intervalo. Después este 5 lo sumo con 10, ¿no? 15. 15 más 20, 35. Más 25, 60. 60 más 15, 75. 75 más 15, 90, ¿no? Y 90 más 10, 100%. Ya está prácticamente el cuadro completo, ¿no? Lo que ustedes ven, ¿no es cierto?, en estas marcas rojas, ¿no es cierto?, es para que, a modo de ejemplo, ¿no?, que ustedes hagan una descripción. Solamente he puesto el sexto intervalo. Entonces yo digo, lean el sexto intervalo, ¿no es cierto? Entonces una pregunta importante es que ustedes aprendan a leer lo que está dicho ahí, ¿no es cierto?, lo que está señalado en números. ¿Cómo lo declaran? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo lo escriben en prosa, ¿no? Entonces, entonces empiezo con, de repente, los valores más importantes o significativos, acá lo he puesto como la frecuencia acumulada, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces yo digo, hay 18 estudiantes que representan el 90%, ¿no?, que pesan hasta 94,5 kilogramos, ¿no? Vuelvo a repetir, hay 18 estudiantes que representan el 90% del aula, ¿no?, que pesan hasta 94,5, ¿no? ¿De qué otra manera podríamos decirlo, ¿no? Que 18 estudiantes que representan el 90% de la clase tienen en promedio hasta 91,0 kilogramos, ¿sí? Eso es lo que significa la frecuencia acumulada. Si hemos entendido eso, supongo que va a ser también digerible si yo les pongo esto, ¿no?
Ya está. ¿No? Lean, por favor, la frecuencia absoluta con la frecuencia porcentual, ¿no? De ese mismo sexto intervalo, ¿no? ¿Sí? Que el ¿Alguien? 15% de alumnos pesa entre 87.5 y Coma 94.5 kilos, Así. ¿no? O, O en todo caso que también puede ser 3 alumnos están en el promedio o la media de 91 kilos. así es. Ajá. Exacto. Perfecto. Y se puede ser un solo párrafo, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Sí? Entonces, si se lee una fila, se supone que pueden leer todas las filas, ¿sí? No hay que equivocarse. O sea, todas las filas, o sea, desde la primera a la última. No, cualquiera de ellas. No hay que leer todas porque es muy un poco reiterativo, ¿no es cierto? En algunos casos, Ya. ¿no? Sino que uno detecta cuál es lo más significativo, ¿no es cierto? Según el interés de lo que uno está investigando, ¿no? Claro. Y para eso después vamos a ver pues las medidas Bueno, de descentralización, etcétera. Sí, sí, en mi caso, la que tiene mayor porcentaje es que son los 5 estudiantes que pesan una media de 76.8 kilogramos, significa ok, un 25%. claro. Y para evitar lo que tú acabas de hacer, tú dices, ¿en qué intervalo está? A ver, Está claro, que ese 25% está en un intervalo de 73.3 a no, 80.3 no. kilogramos. Utilice esta primera columna. Intervalo número 4. Está en el cuarto intervalo, intervalo Sí, número 4. ¿Sí? Entonces ya sí, es más práctico, ¿no es cierto? sí. Simplemente esa lectura. ¿Ok? Está bien. Ahora, lo que tú estás detectando, lo que más adelante vamos a llamar que este valor de 5, que es el mayor de todos en la frecuencia absoluta, por lo tanto, la moda será 76,8. ¿No? O La la media. moda está... No, moda. Pónganle Moda. moda. Ya, Ajá. Sí. perfecto. ¿Sí? O sea, la moda es una medida de posición que es muy semejante cuando se utiliza la media aritmética o la mediana. ¿Ya? Entonces, pero por Bueno, ahora, lo que pasa es que como se utilizaba el mayor, que es lo que generalmente uno observa, claro. en una tabla uno observa el menor y el mayor, que son los Exacto. extremos, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, Y si el caso, por ejemplo, en mi caso, yo bueno, me la habían explicado como media aritmética. El componente. no, es en el mejor de los casos te han debido decir que es un promedio, Promedio, ¿no? exacto. El lenguaje, la jerga, los términos anteriores, los estadísticos, a la media, mediana y moda le llaman promedio, ¿no? Ujú. Pero ya los estadísticos ya se sienten más científicos, son más académicos. No, sí lo son, estoy Sí. bromeando. No, son admirables. O sea, Sí, gracias a los estudios estadísticos claro. ¿Ya? se ven muchos avances. Entonces, ellos ya han ordenado muchos modelos matemáticos. ¿Ya? Mira, no de tener más de 20 años, bueno, me estoy haciendo adelantar la clase. Cuando veamos un tema que se llama desviación estándar, Ajá. ahí cambia Ajá. algunos modelos para una muestra y para una población. Pero Exacto. hace 20 años era la misma fórmula, solo que ahora, ¿no es cierto? Como repito, hace unos 20 años, claro, entre los matemáticos y estadísticos tienen cónclaves, ¿no es cierto? Congresos internacionales, los expertos se reúnen, dicen, no, esto tiene que ser de esta manera. Bueno, y todos los demás aceptamos eso, ¿no? Santa palabra. Es como los cónclaves de los físicos, ¿no es cierto? Claro. Que hace algunos años se reunieron, creo que en Europa, y dijeron, ¿saben qué? Ese planeta que se llama Plutón no es planeta, así que lo sacamos del sistema planetario solar. No sé si... ¿Eso no fue hace 15 años, profesor? Por eso, pues, Hace 15 hace años. poco, ¿no? Sí, hace Hace 15 años poco. recién. Así es. Presumo que ya no estaba en el colegio, ¿no? Espero que no. Pero, pero llegó de sorpresa, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Uno consultando decía, bueno, era un cónclave de los físicos, que argumentaron y tuvieron que redefinir, ¿no es cierto?, el concepto del planeta, ¿no? Entonces, el planeta Plutón, ¿no es cierto?, no reúne las condiciones de esa nueva definición, ¿no?, que tenía que orbitar en torno al Sol
ni tenía que tener una masa determinada, ¿cierto? Entonces, Sí. no era, y guácala la sacaron, ¿ah? Por mayoría fue además una decisión mayoritaria. Los que perdieron fueron los astrónomos y físicos norteamericanos, porque no sé si es una broma o no, pero Plutón, ¿saben por qué viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el nombre de Plutón? Plutón. Ya les estoy dando la idea que es norteamericano, ¿no es cierto? ¿No? Por eso. O Por sea, esa caricatura que se llama Pluto, Sí. Pluto, claro, Pluto. Pero no sé si es una broma, pero eso lo leí en un artículo, ¿no es cierto?, que decían eso, a raíz de que los norteamericanos decían que eso sería conservas, debería mantenerse como planeta. Pero además era porque los norteamericanos, creo que era el primer planeta que habían, entre comillas, descubierto. Y estaban descubriendo otros dos más que lo querían considerar dentro de los planetas y la comunidad internacional, europeos, en fin, dijeron no, Asiáticos. es una exageración. Sí. Y es una pelea, por si acaso recurrente, y lo Sí. pongo como ejemplo de que si la física, que es una de las ciencias duras, debaten, discuten, zanjan por mayorías, en fin, imagínense, ¿no es cierto?, ustedes en el área contable y administrativa, ¿por qué no van a discutir, ¿no es cierto?, cómo se mide el PBI o el PIB, cómo se mide la inflación, ¿no es cierto?, cómo se, en el caso de los contadores, cómo se estima el NFI, creo que se llama, las tablas NIF, ¿no?, creo que se llama, etcétera, etcétera. Entonces, es toda una discusión, o sea, bueno, no quiero, corto hasta ahí, pero eso hay que verlo en epistemología, ¿ya? Eso sería bueno que ustedes discutan epistemológicamente esta situación, el cambio de nombres, el uso de los nombres y el cambio de las definiciones de cada palabra que uno encuentra en el diccionario. Va evolucionando, ¿no? No es un problema lingüístico, es un problema nociológico, ¿ya? Por si acaso. Y eso corresponde a la ciencia. Y como el producto de la ciencia es estudiado por la epistemología, por eso digo que es epistemológico, ¿ya? Bueno, hasta ahí no más corto, porque si no ya nos podemos entretener más tiempo, ¿ok? Bueno, entonces, esto de acá, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer ustedes es hacerlo, ¿no? Yo lo he hecho por el problema de tiempo, ahí está, esa es la construcción, ¿cierto? Y después lo que tenemos acá es las tablas, ¿no? Hemos hecho histograma, a diferencia de lo que eran las barras, ¿no? Histograma de la frecuencia simple, histograma de la frecuencia acumulada, y es propiamente la ojiva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de histogramas con las barras? La única diferencia es que el histograma tiene las barras juntas, ¿no? Las tiene pegadas, ¿ya? Yo lo he hecho utilizando el Excel, hay un truco, en ediciones anteriores del Excel no se podía hacer eso, ahora sí se puede hacer en términos muy prácticos, ¿no? El Excel, por eso digo, ha evolucionado y tiene muchos complementos o modelos o fórmulas que nos son útiles para hacer estadística, ¿ya? Entonces yo por eso lo utilizo con comodidad, porque además todo el mundo lo tiene en su máquina, ¿no? Entonces yo quiero usar el SPSS, tendría que decir cómprenlo, ¿no es cierto? Aunque ahora hay, pueden bajarlo, ¿no? Incluso la edición 21, que está en castellano, lo pueden bajar, ¿ya? Pero igual, es un pequeño fastidio ahí. Bueno, regresando a esto. Entonces el histograma, ¿no es cierto?, son las barras juntas, si quieren definirlo así, ¿no? ¿Cuál es el capricho? ¿Por qué a eso le llaman histograma? La verdad es que no sé, ¿no? A cuestión de buscar la definición de histograma, tanto en la frecuencia simple como en la frecuencia acumulada. Y cuando tienen ustedes las líneas poligonales, si ustedes se dan cuenta, es el punto medio de esta primera barra, es este punto que está acá, en la ojiva. El punto medio que está acá en la segunda barra es este punto que está acá. Entonces, si yo uno todos los puntos medios que tiene cada una de estas barras, ¿no es cierto?, me va a salir la ojiva, ¿no? Acá también podríamos llamar que hay algo de ojiva, pero la ojiva es el trazo, ¿ya? Y para los estadísticos es importante el estudio
teórico, llamamos el comportamiento de esta ojiva. Entonces, esto es lo que de alguna manera mide, ¿no es cierto?, hasta qué punto llega la estabilidad, ¿no es cierto?, del crecimiento, ¿no? Entonces, hasta ahí, no, hasta qué punto crece y empieza después a, ¿no es cierto?, amortiguarse, disminuir su crecimiento, ¿no es cierto?, y tiene un punto ya estacionario, ¿no es cierto?, ya se queda horizontal nada más, ¿ok? Pero para eso hay que estudiar un poco más de matemática, que eso significa cómo va variando la pendiente de cada uno de estos trazos hasta que quede una pendiente cero, ¿no? Tiene un máximo, ¿no? Y eso es lo que hacen los estadísticos y los matemáticos cuando nos dicen que estamos ya entrando a la tercera ola, ¿no es cierto? Ya, ¿qué significa la primera ola? La primera ola es, ¿no?, hasta un punto máximo y cuando baja. Entonces a eso se le llama, tiene la forma de una ola. La segunda ola ha entrado, ¿no es cierto?, casi a fines del año pasado. Fue un largo proceso de crecimiento muy irregular, como lo dijo el expresidente, pero seguía en crecimiento hasta que después ya empezó a bajar. Y luego por los acontecimientos, diversos acontecimientos, no quiero mencionar ninguno, empezó a subir, ¿no es cierto?, casi a fines de noviembre, ¿no? Y en diciembre ya teníamos un nivel ya de ascenso. Ya hace algunas semanas ya tuvimos un pico, ¿no es cierto? Y después nuevamente, bueno, ese pico significa que después baja, después nuevamente empezó a subir, ¿no? Entonces, los estadísticos tienen modelos, hay modelos matemáticos que les permiten hacer, ¿no es cierto?, el seguimiento de ese comportamiento, ¿ya? Como esta es una rama muy especializada ligada a la medicina, hay una especialidad dentro de la medicina o personal de salud, profesional de salud, que se llama epidemiología, ¿no? Incluso hay un posgrado que se llama sobre temas epidemiológicos, ¿no? Y ahí tratan también estadísticamente muchos casos. Yo tuve la oportunidad de dictar un par de cursos sobre otros temas en esa maestría en San Marcos, y lo curioso es que encontraba varios estadísticos, ¿no? Yo le digo, ¿por qué estadística? Bueno, es porque está ligado a los modelamientos, y él trabajaba en una oficina, ¿no es cierto?, un instituto de salud, entonces le era importante conocer estos detalles, ¿no? Bueno, hasta ahí llego con estas curiosidades de estas curvas, ¿no es cierto? Pero les repito, yo les sugiero que por favor la tabla que hemos trabajado, o sea, lo comprueben. Tienen los datos, tienen estas primeras columnas, ¿no es cierto? Y trabajen todo lo que está, las columnas del lado derecho, ¿ya? Ok, comprueben estas tablas, perdón, estos gráficos, y después acá tenemos igual, como hemos señalado en los otros ejemplos, un ejemplo de gráfica, ¿no es cierto?, en el cual ustedes puedan construir, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica, que es una poligonal, así se le llama, y este es un histograma, ¿no es cierto? Es el mismo ejemplo, son dos ejemplos diferentes. ¿Ustedes qué dicen? En este caso, creo que se puede notar que son dos ejemplos diferentes, ¿no? ¿Podría medirse? Sí. Mejor dicho, ¿podrían reconstruir los datos? Sí. O sea, profesor, pero acá falta algunos detalles. Por eso está esta línea roja, ¿ya? Esta horizontal. Categoría 1, ¿a qué altura está? En el 2,5, ¿no? Categoría 2, el que está acá abajo, ¿en qué punto está? Está más o menos en el, ¿no? A ver si lo pueden ver. Entre 4 y 4,5, está en el 4,25, ¿ya? Aprox. Y este está en el 4,5, ¿no? La tercera categoría. Y la cuarta categoría está en el, diríamos, ahí está, ok, un poquito más de 3, ¿no? Entonces, ¿qué le pueden poner? 3,3, 3,2, 3,1, ¿no? También tienen la libertad de hacer eso, ¿ok? Y esta línea roja también, acá es más fácil calcularlo, ¿no es cierto? Porque todos están acá con los valores definidos, ¿no? ¿Sí? Está más o menos identificado. Ok, entonces, cuando ustedes tienen un gráfico,
no sé si en la escuela o en algún otro curso les pidieron que compraran el papel milimetrado, ¿sí? El papel milimetrado es lo que dice su nombre, es una hoja cuadriculada donde cada cuadrícula es 1 milímetro, ¿no? Sí, cuadrículas ¿No? muy chiquitas. Cuadrículas muy chiquititas. No creo, yo creo que en secundaria, Pero sí llevo esos papelitos. sí. Ujú. Y es útil porque eso bueno, en la escuela también en primaria les enseñan para hacer dibujos, ¿no? Con mayor precisión. Pero en el caso de ustedes podrían hacerlo, utilizar eso para hacer curvas, Claro, ¿no? gráficos, Aproximadas, profesor. gráficos en En las general. cuadrículas uno podía, pues, justamente por el tamaño pequeño, podía darle el valor, ¿no? Aproximado. Claro, para hacer las tablas, profesor. Sí, Sí, lo sé. ya se acordaron ahí, ¿no es cierto? Y eso es Sí. como la regla normal. Ustedes tienen una regla normal así, ¿no es cierto? Esa es una regla de 30 centímetros, que bueno, siempre uno lo utiliza para cualquier caso, ¿no es cierto? Esto fue una donación de la librería San Cristóbal. Pero hay unas reglas especiales que se llaman escalímetros, de escala, ¿no? Que tiene esta es una forma plana, ¿no es cierto? Es plana. El escalímetro es triangular, ¿no? Es triangular. Y por lo tanto hay 6 escalas, ¿no? Y esa escala es para medir justamente el escalímetro, no, perdón, el papel milimetrado o un mapa, ¿sí? Exacto, para medir planos, ¿no es cierto? Para saber en qué escala está. Esto porque según la escala, ¿no es cierto? Que uno tiene un cuadradito, 1 milímetro, de repente representa 1 kilómetro, ¿no? ¿Sí? Entonces uno sabe cómo dibujar el mapa, o sea, el mapa de Perú, el mapa de cualquier departamento es proporcional, ¿no es cierto? Y uno puede hacer con el mapa en chiquitito, con ese escalímetro, o bueno, realmente con cualquier regla, medir las distancias, ¿no es cierto? Que ustedes encuentran, ¿ok? Aunque eso ahora se hace automáticamente con software, ¿no? Pero bueno, todavía sigue siendo vigente usar las reglas, ¿no? Por si acaso. Bueno, esto es a raíz de cómo uno puede medir también, ¿no es cierto? Aproximadamente. Ahora el propio Excel y hay software que ya no estadísticos sino matemáticos o graficadores, mejor dicho, que te dan pues los datos de este tipo, ¿no? Bueno, ya ese es un poco escapar del curso de estadística, pero vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Luego lo que tenemos, ¿no es cierto? Es un diagrama que se llama diagrama de tallo y hojas, ¿no es cierto? Que a veces se utiliza. Como yo digo, hemos hecho la tabla, tenemos los datos, después hacemos la tabla y en la tabla pasamos al gráfico, ¿no es cierto? La tabla es una cosa y el gráfico es otra, ¿no? Pero en el diagrama de tallo y hojas, la tabla y el gráfico están ahí de manera simultánea, ¿no? Entonces, veamos con un efecto práctico, ¿no es cierto? A mí me dan un conjunto de datos que puede ser, por ejemplo, las remuneraciones en miles de soles o el ingreso que tiene la familia anualmente en miles de soles, ¿no es cierto? Una clase media más o menos tiene esos datos. O el peso, ¿no es cierto?, de un conjunto de personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace? Se ordena. Se escoge lo que se llama el tallo, ¿no? Que es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta 14, en función de lo que ustedes detectan que hay entre el máximo 141 y el mínimo 68. Entonces, ustedes lo que cogen son los las décimas, ¿no? Las decenas, perdón, ¿no? 60, 70, 80, 90, ¿no? 140, etcétera, decenas. ¿Y cómo se va escribiendo? De menor a mayor, y acá hay 6, no se lee 8, sino se lee 68. Y este es el 68. Y tiene que haber por ahí un 69, ¿no? Pero yo escribo solamente las unidades en este caso. Y así debe haber un 72, un 73, se repite el 73 y así sucesivamente, ¿no?
Entonces ya va formándose, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama el tallo y lo demás viene a ser las hojas. Y si yo hago un giro, ¿no es cierto? Lo giro 90 grados, me sale esta forma. Acá ya tengo los valores de X, ¿no? Formalmente. Y esto acá, ¿no les parece la forma gráfica ya? ¿No? Esto es como si fueran ya el histograma. Sí, exactamente viene a ser el histograma. Tiene la forma gráfica ya es el histograma, ¿no? Pero hecho, ¿no es cierto?, a partir de esta configuración. ¿Eso qué significa? Que simultáneamente me está dando los datos y simultáneamente me está dando el gráfico correspondiente. ¿Sí? ¿De dónde salen todos estos números de acá? ¿No? Por eso decía como ejemplo, 6,8, ¿no? Es este dato que está 6,8. Y tiene que haber otro de 60, ¿no? Hay 61, no, 62 no, el mínimo es 68. Y debe haber un 69. Y justamente está acá, ¿no? Lo estoy observando, está el 69 ahí, ¿no? Ahí está. Debe haber un 72, por ahí debe haber un 72, ¿no? A ver si lo encontramos. Ah, acá está, 72. Debe haber 73 nuevamente, debe estar acá, 73, 73, ¿no? Y así sucesivamente. Hay dos números de 60, ¿no? Hay 2, 4, 6 números con 70. Hay 2, 4, 6, 8 con números de 80 y así sucesivamente, ¿no? Claro, hay un trabajo previo de cómo se selecciona esto, ¿no es cierto? Y entonces después lo que yo digo es que esto que está como trazo un diagrama horizontal, ¿no es cierto? Lo giro 90 grados. Entonces lo giro 90 grados y me sale de esta forma. Entonces Excel también puede hacer ese giro, ¿no? Por si acaso. Hace ese giro. Bueno, este es el ejemplo de tallos y hojas, ¿no es cierto? Esto ya hemos hecho de alguna manera tabulaciones cruzadas o diagramas de dispersión cuando se establecen análisis bivariados. Y este es un ejemplo que hemos señalado de manera genérica, ¿no es cierto? Y acá nuevamente lo reiteramos a modo de ejemplo. En una reunión social de 49 personas hay pues hombres y mujeres como casados y solteros, ¿no? Y creo que ya hemos aprendido a leer esto, ¿no es cierto? Hay 13 hombres que son casados, 11 hombres que son solteros, ¿no? Y en total hay 24 hombres, ¿no? Entre casados y solteros. Hay 10 mujeres que son casadas, 15 mujeres que son solteras y en total hay 25. Hay 25 mujeres entre casadas y solteras. Hay 24 hombres, 25 mujeres, como también hay 23 casados y 26 solteros, ¿no? Dando un total de 49. Esto, les adelanto, esto va a ser importante para nosotros cuando veamos la parte de probabilidades, ¿no? Eso va a ser muy útil para analizar probabilidades, ¿no? Profesor, sí. Buenas noches. Sí, bueno. Disculpe, la verdad es que me perdí un poco cuando explicó el tema del ejemplo de tallos y hojas, o sea, no entendí, cuando pone, por ejemplo, estoy yo visualizando el cuadrito acá en el PPT y dice 6,89 al costado, o sea que hay 6 soluciones de 89 con 89, pero no encuentro el número 89, no lo he entendido, la verdad, profesor, no sé si puede volver a explicar. Lo que uno tiene que encontrar es primero ver todos los números, ¿no? Todos los números. Entonces, veo una especie de raíces o tallos, ¿no es cierto? O sea, la mayoría son de 2 cifras y el máximo de 3 cifras, ¿no? Entonces yo empiezo a escoger sí. Los 60, los 70, los 80. ¿Y por qué los 60? Porque el menor valor es 68 y el mayor valor es 141. Entonces yo lo desprendo de esos números y les construye esto que está en negrito, ¿no? Esto no debería leerse 6, sino 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. ¿Okay? Ok. Y estos son números que están ya en el cuadradito, vienen a ser una especie de las unidades que tiene cada una de esas decenas, ¿no? 68, 69, así debo leerlo, ¿no? ¿Y dónde está el 68? Acá. ¿Ok? Ya está. Claro, o sea, si hubiera, por decir, en el ejemplo, si hubiera 2 números 69, porque veo uno en la parte superior, en la primera fila, en
la primera fila, tercera columna, Sí, y un no hay más. 69 y ya no veo más. Entonces, si hubiera un 69 más, al costado de este 8, 9 habría otro 9. Otro 9, exacto. Como acá lo hemos encontrado, ¿no es cierto? El 7373, ¿no? Ok, profesor, gracias. Listo. Disculpe, no lo había No, no hay entendido. por qué. Ya la entendí. Más Gracias. bien ya son las 8:56. Ustedes tienen clase a las 9, ¿no? Y creo que Sí, habíamos profesor. quedado en terminar 5 minutos antes. Señoritas, lo que, bueno, se nos ha pasado y el entusiasmo de la clase es lo siguiente. Me estaban diciendo que ustedes van a recuperar las clases el día sábado. Podríamos ponernos de acuerdo en recuperar la clase el día domingo a las 6, a partir de las 6 de la tarde, si les parece. Entonces, Profesor, nosotros sí queremos recuperar clase, pero mi manera de opinar es más que nada por mis compañeros que también algunos trabajan domingos. Entonces yo no sé si podría ser en el mismo horario habitual que nosotros tenemos. 7 de la noche, 7:30. Media. Pero, Ok, ¿qué opinan los demás, por favor? ya. No, yo les pediría que ustedes por sus redes, ¿no es cierto? Por el WhatsApp, se pongan de acuerdo. Si hay Profesor, mayoría, lo que pasa es esto, que nosotros somos un aula y administración es otra aula. En todo caso, administración le diría los cuándo y dos. nosotros o Ya, los la dos. propuesta Por es eso, esta. mejor que estemos acá todos de una vez, que está la Bueno, mayoría, porque todos opinen. ok, Y si hay alguien que esté en contra, empezar a las 7:30, el día domingo. Disculpe, profesor, mejor para no estar eligiendo la hora que sea la hora que las clases nosotros recibimos, así ya no estamos, digamos, en 7:30. tanto dilema. Bueno, para 7:30. mi opinión. Eso es lo que estoy diciendo, señorita Elvia. 7:30, 7:30 a 10:30, Elvia, el día domingo. 7:30. ¿Sí? Ok, si no hay opinión en contra, ya estamos, falta 2 minutos, entonces, en principio yo no tengo problema. El día domingo, podemos empezar 7:30. ¿De acuerdo? Si ustedes internamente después dicen que pueden ser un poco más temprano, bestial. Empezamos un poco más temprano. ¿Ya? Ustedes me avisan por el WhatsApp, por favor, las 2 delegadas, para empezar a esa hora. Quedamos hasta acá, mil disculpas. Les ruego, por favor, mayor puntualidad para empezar. Una consulta. Sí. Escucho. Veo en el aula virtual, en la semana 1, unas prácticas dirigidas, 1 y 2. Mi pregunta era, ¿eso lo vamos a desarrollar en clase o...? No, ese es su trabajo. ¿Es un trabajo grupal o individual? Sí. Bueno, para ser muy breve, en vez de tomarles prácticas calificadas, esas son sus prácticas calificadas. ¿Ya? Ya, y ¿Sí? yo veo que en la semana 2, ahí dice mandados en Word, pero no hay una fecha. Ok, entonces entrega. les agradezco. El día domingo conversamos ese detalle. ¿Sí? Ya, porque también Pero no sé si eso... La recomendación es que vayan resolviéndolo. ¿No? Las prácticas ya, pero una consulta. Estas prácticas dirigidas, o sea, son, ¿cómo se dice? Preguntas que están, o son de lecciones que ya hemos aprendido, o sea, porque hablan de temas de nivel de medición de variables y no sé si esos temas ya lo hemos hecho o todavía no. Me parece que ya lo hemos hecho, pero en todo caso, para eso revisen por favor los videos y las diapositivas. ¿Ya? Y el día domingo afinamos todos los detalles, si les parece, porque ya son las 9 y su profesor está entrando. ¿Ya? Para que entre en su está clase. bien, profesor. A las 9 lo discutimos. ¿Ya? Gracias, buenas noches, cuídense por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor, gracias. Bestial. Entonces yo voy a cortar de una vez además de la grabación, que ya hay que cortarlo, ¿no es cierto?